mensajes que traemos los domingos mirando esta primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y este sería el mensaje número 6, de esta primera carta. Ya vimos el capítulo 1, en el capítulo 1 vimos 4 mensajes, y hace 8 días comenzamos a ver el capítulo número 2, ¿verdad? Y habíamos visto el contrastes, creo, ¿sí?, entre la sabiduría humana y el poder de Dios. Eso lo hemos visto del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. Hoy vamos a continuar y vamos a mirar, el tema sería la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje que se acabó de leer, Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 hasta el 16. Yo tengo 3 puntos esta mañana, se los quiero mencionar para ir llegando ahí. Lo primero que quiero hablar es que esa sabiduría del Espíritu Santo, que es el tema, es dada a los que han alcanzado madurez. Número 2, esa sabiduría del Espíritu Santo fue revelada por el Espíritu Santo. Esa sabiduría de él fue revelada por él. Número 3, esa sabiduría del Espíritu Santo está oculta para el hombre natural. Impresionante. Entonces lo que vamos a tratar de ver, dada a los que han alcanzado madurez, revelada por el mismo Espíritu Santo, pero en tercer lugar, es oculta al hombre natural. Vamos entonces con el primer punto, la sabiduría del Espíritu Santo. Es lo que podemos ver realmente acá, en todo este pasaje que acabamos de leer. Ahí la Biblia que usted tiene, Reina Valera, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Pero realmente habla de la sabiduría. Entonces esa sabiduría fue revelada por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver qué es eso. Número 1, esa sabiduría del Espíritu Santo fue dada a los que han alcanzado madurez. Versículos 6 al 8. Dice, sin embargo, y recuerde la expresión sin embargo, es la continuación de lo que él viene hablando, de ese contraste que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces luego dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces lo que vamos a mirar en ese primer punto es que esta sabiduría del Espíritu Santo es dada a los que han alcanzado madurez, y solamente a ellos. Primero quiero hablar de que esa sabiduría que Pablo habla es la sabiduría de Dios, o es la sabiduría del Espíritu, porque el versículo 6 y 7, sin embargo hablamos sabiduría. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios. Y el versículo 13 dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Ve? Entonces esa sabiduría de Dios la enseña el Espíritu, o la revela el Espíritu. Eso es lo que claramente dice el verso 6. Hablamos esa sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo. Es lo primero que vamos a ver. Bueno, entonces aquí podemos ver que hay un contraste, una vez más, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Y ese contraste usted lo va a encontrar varias veces, no solamente acá, sino en toda la Biblia, y tiene su razón lógica. Hermano, el cristiano tiene que comprender, tiene que entender que la sabiduría de Dios no se puede mezclar con la sabiduría humana. Hay un contraste allí, y que nosotros, al ser cristianos, al ser de Dios, solamente tenemos que propender por esa sabiduría de Dios y no pretender mezclarla con la sabiduría de los hombres. Eso lo veíamos hace 8 días, que lamentablemente eso es lo que están haciendo hoy día las iglesias. Pretender, hermanos, traer este evangelio o esta palabra de Dios y darla al impío con estrategias humanas. Eso es imposible, eso no se puede. Si el hombre hace eso, entonces lo que va a hacer es que va a ganar al impío con sabiduría humana, y va a tener que mantener en la iglesia a ese impío con sabiduría humana. Y entonces al final toda esta gente se va a perder.
Lo único que tenemos que hacer es someternos, desplazar la sabiduría humana, como dice la Escritura, someternos a la sabiduría de Dios, caminar en la sabiduría de Dios, porque eso es la salvación. Entonces siempre va a haber un contraste, encontramos acá. Ahora, la sabiduría de Dios es solamente dada, como dice aquí, a los que han alcanzado madurez. Pero ¿quiénes son esas personas que han alcanzado madurez? Porque eso es lo que dice el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, Pablo está diciendo, nosotros hablamos de esa sabiduría de Dios, pero la estamos hablando entre un sector de personas que han alcanzado madurez. Ahora hay que tener cuidado porque la palabra madurez en la Biblia tiene dos sentidos. Un sentido es el que usted normalmente conoce, y es el sentido que se puede usar para decir, este cristiano, y lo vamos a ver más adelante, es como un niño espiritual, no ha crecido mucho, no es maduro. Hebreo dice que tenemos que llegar a debiendo ser ya maduros espirituales, ¿no? Pablo también tiene él dice, nosotros debemos procurar llegar a la perfección. Bueno, ese tipo de madurez se refiere a un crecimiento en la vida cristiana, pero ese no es el tipo de madurez al cual está hablando acá. Cuando Pablo aquí dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, esa palabra madurez acá es completo, es perfecto. Entonces hay un grupo de personas que son perfectas, que son completas, que Pablo aquí le está diciendo, esas son las que han alcanzado esa sabiduría. ¿Y quiénes son esas personas? Los regenerados, los salvos, los creyentes. ¿Ven? A esas son las personas que se refiere. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, entre los regenerados, entre los salvos. Ahora, ¿por qué los llama maduros? Hermano, porque una persona salva no puede ser más salva de lo que ya es. Una persona justificada no puede ser justificada más de lo que ya es. Una persona regenerada no puede ser regenerada más de lo que ya es. O sea, tú eres justo por la justicia de Cristo y eso ya está perfecto. Tú eres salvo por la obra de Cristo y eso ya está perfecto. Tú no eres ni medio salvo, ni más salvo, ni menos salvo. Tú eres salvo, yo soy salvo. Amén. Entonces se refiere a un grupo de personas que son maduras, que son completas ya. Y a él está diciendo, a esos es que el Espíritu Santo les ha revelado la sabiduría de Dios. A esas personas son los creyentes, son los salvos, hermanos. Por eso la salvación en ese sentido está garantizada, está asegurada. O sea, Pablo aquí no está hablando de categorías de cristianos como algunos suponen. Y se van de pronto al que vamos a ver en 8 días, capítulo 3, para decir, no, lo que pasa es que Pablo está hablando de que hay gente que es madura y para ellos es el Evangelio. Y hay otros que no son inmaduros y ellos todavía no han captado. Lo que pasa es que hay gente que son carnales, cristianos carnales, y hay cristianos espirituales, ¿no? No, lo que pasa es que hay cristianos que están ungidos, pero hay otros que no son ungidos. Hay cristianos que han recibido el Espíritu Santo y hay otros que no han recibido el Espíritu Santo. No, esa categoría de cristianos no la Biblia no la avala porque no la hay, no existe. La Biblia dice, hay cristianos y mundanos. Hay creyentes e impíos, y ya. Hay gente que tiene el Espíritu Santo y hay gente que no lo tiene, y ya. Hay gente salva y hay gente perdida. Hay gente madura y hay gente inmadura, en este caso sería. Entonces los maduros acá son los creyentes, los otros son inmaduros. Y para ellos no es la sabiduría de la cual está hablando aquí Pablo, como lo vamos a ver obviamente más adelante. Otro punto acá es que esa sabiduría que es dada a los que han alcanzado madurez, y ya sabemos quiénes son, esa sabiduría de Dios, ahora le explico qué es, aunque usted ya lo sabe, pero esa sabiduría de Dios es dada solamente por el Espíritu Santo a los creyentes, a los regenerados, que son los que han alcanzado madurez. Pero esa sabiduría está oculta, porque Pablo habla de que está en misterio. La palabra misterio acá es escondido, es oculto. Entonces, pero Dios la predestinó de antemano. Miren lo que dice el versículo 7. Bueno, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo. Pablo dice, yo no hablo la sabiduría de este mundo. El regenerado no puede hablar la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque dice, ni de los príncipes de este siglo,
que perece. ¿Y cuáles son los príncipes acá? Hermano, siempre la palabra príncipe es principal. Y siempre han habido en toda la historia principales. Y lo que está diciendo acá es que hay un tipo de personas que son los principales, o los gobernantes, o los dirigentes, o los más importantes, que de ahí están arrastrando a la humanidad. ¿Sabe que el mundo siempre se ha dejado llevar por otros? Hay un dicho muy popular que dice: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y Vicente sigue a la gente, ¿verdad? Entonces estos líderes tienen una creencia, una sabiduría humana, y pareciera que el mundo se va tras ellos. Entonces, pero Pablo dice: mire, pero la sabiduría que yo traigo, que es por el Espíritu Santo, que es dada a los creyentes, esa sabiduría no es la de este mundo, porque ni la de los principales de este mundo, porque esa sabiduría perece. Ellos van a perecer. Así que, hermanos, la sabiduría que Dios ha revelado por el Espíritu Santo a nosotros los creyentes es para salvación. Pero a nosotros no les es revelada, y porque ellos se quedaron con la sabiduría de ellos. Y esa sabiduría los lleva a perecer, como terminamos en el versículo 6. Pero verso 7, más hablamos sabiduría de Dios. Ya ahí nos está aclarando cuál es la sabiduría. La sabiduría es de Dios. Pero esa sabiduría de Dios es el misterio. Y no se preocupe por la palabra misterio, piense que es oculto, escondido. Esa sabiduría está escondida. Ahora le explico por qué. Pero luego dice: esa sabiduría está oculta, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Una sabiduría predestinada, una sabiduría que Dios guardó desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya tengo que ir desglosando qué es la sabiduría a la cual se refiere, pero en boca de un comentarista que me llamó la atención, dice que esta sabiduría es que los sabios, se refiere a los sabios actos de Dios en la salvación de la humanidad. ¿Qué es la sabiduría según este comentarista? Los sabios actos de Dios en la salvación de la humanidad. O como lo manejamos aquí en términos nosotros, se refiere, hermanos, al plan salvífico de Dios desde la eternidad. La sabiduría, el misterio, la sabiduría oculta, esa sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria, dice, para nosotros. Es la manera como Dios, hermano, quiso planear la salvación para su iglesia. Y que está oculta porque los hombres no la pueden describir, o sea, es algo que la sabiduría humana no puede entender y queda como un misterio, queda oculta a menos que el Espíritu Santo venga y la dé a conocer. El Evangelio, hermanos, el plan salvífico de Dios desde la eternidad, aún en el antiguo pacto era escondida. Aún hoy día esa sabiduría es escondida a los hombres. Y Dios la predestinó desde antes de la fundación del mundo, y Dios la tiene escondida. Por eso la gente no la oye, no la ve ni la entiende, como vamos a ver más adelante. Pero a Dios le plació por el Espíritu Santo darla a la iglesia, revelarla a los creyentes, revelarla a su pueblo, revelarla a la iglesia. O sea que tú y yo estamos hoy día aquí, hermanos, disfrutando de una sabiduría, disfrutando del Evangelio, disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando de todo lo que Dios planeó. ¿Y por qué lo disfrutamos? ¿Por qué nos lo dio a conocer? Es precioso esto. Yo quiero que miremos cómo esa sabiduría, el apóstol Pablo nos dice en otros pasajes, que estaba escondida. ¿Y a qué se refiere específicamente? Efesios 3, vamos ahí, y voy a leer todo Efesios 3, no, todo no, pero Efesios 3, por lo menos los primeros 9 versos, porque es importante que usted entienda esto, por lo menos capte algo. Mire lo que dice Efesios 3:1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y obviamente gentiles salvos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para vosotros. O sea, gentiles que han entendido esto. Pero dice que por revelación me fue declarado el misterio, otra vez, oculto. Pero Pablo dice: por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Habla misterio de Cristo porque es algo que Cristo tiene escondido, oculto, que no ha dado a conocer.
Luego dice versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Los santos apóstoles y profetas, ahí está hablando ya de la palabra de Dios o el Evangelio. 6. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí habla ya del Evangelio. Los gentiles también son copartícipes de esto, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, y aquí está el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable es que no se puede escrutar, no se puede contar. El Evangelio que no se puede entender, que mano humana no lo puede palpar, no lo puede percibir, a menos que Dios a través del Espíritu Santo lo dé a conocer. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces ahora usted entiende como mejor ese pasaje cuando lo miramos con Corintios, que lo que está diciendo Pablo es muy sencillo. Dios tenía el Evangelio como el misterio, como oculto, pero el misterio oculto ¿para quién? Para los hombres. Los hombres no lo pudieron entender. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a eso se refiere. Entonces la sabiduría de Dios aquí no es otra cosa que Jesucristo mismo, revelado. La sabiduría de Dios no es otra cosa que el Evangelio dado a conocer. La sabiduría de Dios no es otra cosa que el plan de redención que Dios tenía para salvar a su pueblo, a su iglesia, que estaba escondido y aún sigue escondido hoy día, que está en misterio y sigue en misterio hoy día, para que la sabiduría humana no lo pueda ver, pero que ha sido revelado a los maduros, que somos su pueblo, que somos la iglesia del Señor. Oh, yo cuando leo eso, Señor bendito Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Ahora, Colosenses 1, y voy a ir allá porque también es impresionante lo que dice. Vamos a mirarlo. Colosenses 1, versículo 24 al 28. Algo similar. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué Pablo se goza? Dice, de la cual fui hecho ministro, esa iglesia que es de Cristo. Yo fui hecho ministro, dice él, según la administración de Dios que fue dada para con nosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llama la palabra de Dios que él anuncia? El misterio que había estado oculto. ¿Ve que es lo mismo? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora ya sabemos que los maduros son los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Quién lo quiso? Dios. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Están maduros. Esos son los maduros, a fin de presentar en Cristo Jesús perfectos a todo hombre. O sea, cuando Cristo vino a nosotros y nos dio la salvación, ya nos hizo perfectos, nos hizo maduros delante. No hay que añadir más. Pero no confundamos esa madurez con la otra madurez cristiana, que es mientras estamos en esta tierra, o el proceso de santificación, que es otro. Pero aquí está hablando de la salvación, de la justificación, que ya estamos maduros. Entonces, como usted puede ver, todos estos versículos a qué apuntan: a la obra de Dios, la obra salvífica. Por eso me gustó a creo que ese es Henry Hendrickson el que dice esto. Sí, es él el que dice los sabios actos de Dios en la salvación de la humanidad. ¿Qué es la sabiduría? Los sabios actos de Dios en la salvación de la humanidad. Esa es la sabiduría. Dios tenía un plan y lo dio a conocer. Ahora, esa sabiduría número 1, dada a los que han alcanzado madurez, encontramos aquí una situación, y es que esa sabiduría no fue concedida, ni lo será, por los príncipes de este siglo. Mira de Corintios, ahora 1, versículo 8.
Verso 7 dijimos, mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los tiempos para nuestra gloria, ya vimos. Pero luego dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y yo le puedo poner ahí, agregarle un poquitico y conocerá. La que ninguno de los príncipes, ¿qué dice arriba de los príncipes de este siglo? Que perecen. ¿Qué dice? No, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, no la de los príncipes de este siglo porque ellos perecen. Pero ahora dice el verso 8, esa sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, y yo pongo ni conocerá. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué razón ellos crucificaron a Cristo entonces? Y está hablando a estas personas, obviamente está Pilato, está Herodes, obviamente están los judíos, los principales, los judíos, los sacerdotes, los fariseos, todos estos, y el mismo pueblo que al final que dijo a Cristo, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba la sabiduría de Dios, y ellos estaban crucificando. Él dice, si esta gente la hubiera conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, lo hubieran recibido, lo hubieran aceptado como el Mesías, pero la razón por la cual lo están condenando es porque no lo aceptaron como Mesías. Esa es una parte, obviamente está el plan de Dios en todo esto. Pero Pablo está diciendo, una razón fuerte acá, es que esa sabiduría, la sabiduría de Dios, el Evangelio de Dios, no puede ser entendido ni nunca será entendido por los impíos, porque dice que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ellos no la conocieron. Porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, y lo podemos aplicar para nosotros hoy día. Por eso yo digo la que ninguno de los príncipes de este siglo conoce, porque si ellos la conocieran, ellos no entregarían a Jesucristo a la muerte, o sea, no rechazarían a Jesús. La razón por la cual esta humanidad rechaza a Jesús, la razón por la cual en esta cuadra esta gente rechaza a Cristo, y sabiendo que hay una iglesia aquí no vienen y no se congregan, aunque los invitamos y todo, porque ellos están en la cara de Dios, están diciendo, te rechazamos, Cristo, no te queremos, no te aceptamos, no queremos esos maduros. Ahora, ellos no entienden obviamente, porque ellos están cegados, como lo vamos a ver ahora. Pero esa gente que ama la sabiduría de ellos, que ama la sabiduría terrenal, que ama la sabiduría que ellos tienen, rechazan la sabiduría de Dios, rechazan el plan de salvación. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de sus familiares y mis familiares están ahí. Y a ellos les cabe el título que son príncipes de este siglo, aman este mundo perdido, aman la sabiduría de este mundo. Entonces ellos rechazan la sabiduría de Dios y se quedan con la de ellos. Y ellos nunca la van a conocer, nunca la van a conocer, a menos que por su gracia Dios les permita a algunos, no a todos, conocerla. Pero otro punto aquí antes de terminar y pasar a mi segundo punto acá, es que el texto, versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y ahí la palabra el Señor de gloria, ahí se está refiriendo al Salmo, usted después lo busca, el Salmo número 24, 8 al 10, que está la pregunta del salmista, ¿quién es el Rey de gloria? Dice, Jehová de los ejércitos es el Señor de gloria. Pudiéramos decir aquí entonces que es un texto que nos habla de Jesucristo como la divinidad, porque ahí el Señor de gloria nunca hubiera entregado, nunca hubieran crucificado a Jesucristo, que es el Señor de gloria, y ese mismo Señor de gloria, el Salmo 24, es el Rey de gloria, que es el mismo Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Más o menos. Entonces, la sabiduría del Espíritu Santo, número 1, dada a los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son esos? La iglesia. A los otros no. Número 2, revelada por el Espíritu Santo. Si bien es cierto que esta sabiduría es dada a la iglesia, a los que han alcanzado madurez, esa sabiduría es revelada por el Espíritu Santo. Pablo quiere enfatizar otra vez que esa sabiduría no es privilegio, prerrogativa del hombre, no de la iglesia de Corinto. No es que los corintios tenían algo. Recuerde que en Corinto, en la ciudad de Corinto, ellos amaban la sabiduría. Recuerde que ellos estaban ya, y la misma iglesia de Corinto estaban diciendo, a mí me gusta la sabiduría de Apolos, a mí me gusta la sabiduría de Cefas, no, a mí me gusta la sabiduría de Pablo. Y él tiene que decir, ojo, así no es.
Cuando Pablo habla, cuando Pedro habla, cuando Apolos habla, o cuando habla otra persona, aun cuando ustedes pueden comunicar el evangelio, esto no es habilidad de Apolos. Esto no es habilidad de ese predicador que está al frente mío. Por eso yo decía, a veces nosotros tenemos predicadores favoritos y en vez de estar mirando la verdad que predica, estamos mirando en la manera como predica, estamos mirando en la forma como predica. No, la forma no tiene que ver. Es qué está enseñando, qué sabiduría está transmitiendo. Si es la sabiduría de Dios, la forma es lo de menos. Pero nosotros los seres humanos tendemos todavía a creer en esa sabiduría natural y a dejarnos llevar y como impresionar por esos actos del hombre, esas estrategias humanas. Entonces el punto es revelada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo se afianza en lo que está escrito en Isaías 64:4 y creo que Jeremías también. Y nos dice que esa sabiduría que ellos no vieron ni entendieron, Dios la preparó para los que le aman, versículo 9. Porque entonces ahora dice, antes bien. O sea, si esta sabiduría es el plan salvífico, o Jesucristo, o el Evangelio, fue dada a la iglesia, pero no fue dada a los impíos, a los inconversos. Antes bien entonces, dice, porque la sabiduría ellos no la pudieron conocer, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, y ahí toma Isaías 64 y a Jeremías y otro texto de Isaías, cosas que ojo no vio, así está escrito. Pablo apela a la escritura. Ni oído oyó, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo le decía ayer a mi esposa y le decía, ¿cómo aprendíamos ese versículo en otra iglesia? Terrible, porque nosotros decíamos como que uy, el pastor está predicando y Dios le está dando a él cosas que nadie ha visto, solo él las vio. ¡Qué revelación! O de pronto alguien de ustedes viene acá y lee la Biblia y dice, mire lo que Dios me está mostrando acá, y dice, uy hermana, cosas que ojo no vio, Dios le está abriendo, cosas que suben al corazón. No. Lo que él está diciendo acá es que esas cosas que ojo no vio se refiere al ojo del impío. El impío hubo cosas que no vio, el inconverso hubo cosas que no oyó, y al inconverso hubo cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? Algo que a usted Dios le da en el secreto, o algo que usted viene y mira aquí como algo que está en contra. No, es lo que es la palabra. Para nosotros, Pablo está diciendo, en este caso, la carta a los Corintios, las cartas que ya se dieron a conocer, el Evangelio. Esas son las cosas que el ojo natural no ha visto. El Evangelio, el plan eterno de redención, son las cosas que el hombre natural o que el ojo natural no ha visto, el oído no ha oído, el corazón natural no le ha subido a su corazón nada. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los maduros de arriba. Ahora otro grande error aquí que cometíamos nosotros por la mala enseñanza de la palabra. Sacamos este texto para decir, ¿se da cuenta? ¿Por qué Dios me revela a mí las cosas? Porque es que yo amo a Dios. ¿Ah? Entonces muchos pastores hoy día tienen imperios de iglesias donde dicen, no, es que como yo amo a Dios, Dios me da todo esto. Porque aquí dice la Biblia que esas cosas fueron preparadas para el que le ama. Yo amo a Dios. Es mentira. ¿Quién ha amado a Dios aquí? Cuando vamos a Juan 4, ¿qué encontramos? Juan 4 dice, no es que ustedes hayan amado a Dios, al contrario, nosotros le odiábamos. Sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Igual Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a mí. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? El 29 lo contesta. Pues los que han sido predestinados, los que han sido llamados, los que han sido justificados.
¿Ah? Los que han sido santificados y los que van a ser glorificados. Es la iglesia. Ahora, ¿por qué la iglesia ama al Señor? Porque el Señor nos amó primero a morir en una cruz, y porque luego este misterio que estaba oculto por medio del Espíritu Santo nos lo dio a conocer. Y cuando nos lo da a conocer, en otras palabras, siendo nosotros igual que los impíos, siendo impíos, Dios vino y abrió nuestros ojos por el Espíritu Santo. Dios vino y abrió nuestros oídos por el Espíritu Santo. Dios vino e hizo que esta verdad, esa revelación que es la Escritura, subiera a nuestro corazón. Dios reveló todo eso y nos lo dio a nosotros, que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, y al darnos esto, ahora al entender esto, ahí nosotros amor para Dios. O sea, el que ama a Dios lo hace porque lo amó primero. Amén. Si no, no lo puede amar. Ahora usted entiende por qué hay gente que, aunque viene aún a esta iglesia, no puede amar a Dios, porque Dios no lo ama. Oh, esto suena como raro. ¿Y cómo usted ama a Dios? Permaneciendo en su comunión, como habíamos la vez pasada. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo, siendo obedientes a su palabra. Pero un detalle acá, porque la sabiduría de Dios cada día se da más a nosotros. Yo no sé usted cómo va. Ayer hablaba con una hermana en Cristo, digamos, que hace 24 años no la veo, pero me contacté con ella. Ella vive por allá en San José, en el río Tapaj, y ella, cuando estábamos en esa iglesia, ella era ministra de la alabanza ahí con nosotros, y yo le podía decir cuánto hemos crecido, sobre todo en los últimos 7 años, le decía yo. Y es verdad, hermanos, yo comencé el 2020 con una expectativa como nunca. Y ayer, el viernes nos mandaron ya lo de la primera clase que vamos a ver en el seminario, que es Teología Bíblica. Y aunque yo ya he visto algo de eso, pero yo estoy expectante y quiero entrar ya a ver eso. Porque yo cada día le digo, Señor, porque yo quiero aprender más. Porque esta revelación nos fue dada por el Espíritu. Y yo no me siento todavía pleno, y nunca me sentiré pleno, porque esta revelación, que es la palabra de Dios, ahora para nosotros es iluminación, ¿no? Cuando habla aquí que no fue revelada, es porque Pablo está hablando de la revelación que quedó ya en el canon, pero como ya quedó la revelación en el canon, para nosotros es iluminación, hermano, y cada vez esta doctrina, esta palabra, este evangelio nos va siendo revelado, se nos va ampliando más. Como él les decía, uno comienza estrechito, luego uno comienza ahí, y aquí viene con muchas preguntas, ¿y por qué? Y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, pero luego viene acá, ya uno ya no pregunta tanto, sino que ya uno comienza a recibir, y luego ya uno está más amplio, como que la sabiduría uno la ve más plena y entiende mejor. Como esta mañana mirando aquí el premileniarismo, algunos estaban, ¿y esto qué es? Bueno, usted está así todavía, pero espérese unos añitos más, como decía Jorge, espere a la tercera, y cuando llegue a la tercera usted ya está más anchito, ¿verdad? Y ya entiende mejor, y luego entendemos mejor. ¿Y cuándo vamos a estar así? Nunca. ¿Y cuándo vamos a estar así? Nunca. Esto es un proceso de toda la eternidad para entender los misterios ocultos de Dios. Amén. Este es el ABC. Usted y yo estamos aprendiendo apenas. Pero ¿para qué? Hermano, esto nos enamora más y hace que amemos más a Dios, a su palabra, a su revelación, a Jesucristo, y querramos tener más comunión con el Espíritu Santo. ¿O no? ¿O acaso no? Como dicen los mexicanos. Es impresionante. ¿Vamos dónde? En el segundo punto. Esta revelación o salvación nos fue dada a conocer por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 10, la primera parte. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cosas que ojo no veo, ni oído veo, ni han subido a corazón de hombre, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esto no fue tu habilidad. Esto no es que fulano de tal. Uy, usted escucha a un pastor Paul Wasser, a un pastor Miguel Núñez, a un pastor Sugel Michelén, a un pastor John MacArthur, y usted queda ahí y dice, uy, qué hombre, ¿qué hombre? Dios le reveló esto, Dios le iluminó todo esto a él para poder enseñar. Es lo que Pablo está diciendo. Esto no fue habilidad mía, esto fue obra del Espíritu Santo. Es impresionante.
Y tenemos que ir a 2 de Corintios 4:6. Es un texto que... Oh, Padre mío. Vamos allá. 2 de Corintios 4:6. A mí me gusta cogerlo desde el 4, bueno. Desde el 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿vio? Cosas que ojo no vio. ¿Entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Pero mire el 6, complementa lo del versículo 4. Si es cierto que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, si es cierto que el evangelio está oculto para los que se pierden, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Vamos de para atrás. ¿Por qué yo tengo iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él resplandeció en mi corazón. ¿Pero quién lo hizo? Fue Dios. Dios que mandó. Así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y el Señor aquí nos tiene que llevar al caos que había. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas reposaban. Y luego dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. ¿Quién mandó que fuera la luz? Ahora, ¿cómo estábamos nosotros? Pablo dice, yo estaba igual. Cada uno de nosotros, hermanos, estábamos igual, en oscuridad, muertos espiritualmente, igual que los impíos ahora. No veíamos, no había subido nada acá. Venía el predicador más ungido, si es que lo puede haber, a predicarnos y no entendía ni pío. Me dormía ahí, como algunos vienen y se duermen acá todavía en el culto. La hermana Virgilina, porque ella nos confesó y nos dijo 3 años y yo me dormía, yo venía a dormir. Bueno, yo espero que otros que están aquí así tan despierten cada vez. Pero ¿cuánto estuvimos nosotros ahí? Pastores hablándonos el evangelio y usted no lo veo, no lo oigo y no sube nada aquí. Éramos como la parábola del sembrador, ¿no? Tiraban la semilla y ¿dónde caía? En el camino. Pastor, qué palabra tan bendita. Oh, y cuando bajaban acá, el enemigo le quitaba la palabra y por la tarde, ¿qué predicó el pastor? Ni me acuerdo. No, es que el diablo ya se la llevó. Como el pedregal, tiraba la semilla y caía. ¡Uy, qué palabra! Uy, no, mire, entiendo que no sé qué. Pero llegaba el domingo por la tarde o el lunes y cogía todo lo del mundo. Y ya el lunes por la tarde o el martes, ¿qué predicó el pastor? No, ya se perdió. No tiene raíz en sí. O la que cayó entre espinos. ¿Qué palabra? La cogía y se la llevaba. Esa palabra me la llevo, pero igual que la palabra me llevo las cosas del mundo. Tengo amor por las riquezas, tengo amor por los afanes de la vida, estoy tan preocupado por ese negocio. Pero quiero la palabra, pero quiero el negocio, quiero la palabra, pero quiero las riquezas, quiero la palabra, pero quiero los placeres de la vida. Y entonces con el tiempo todo esto ahogaba la palabra. ¿Sabe que todos esos son unos impíos solamente? Están ciegos, sordos, mudos, desnudos y sin ilusiones y cansados. Solamente la buena tierra es la que se siembra la semilla y ¿qué? Y da fruto. ¿Y qué? Y da fruto. Entonces, ¿cuántos de nosotros éramos así? ¿Pero por qué hubo fruto en mí? Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en mi corazón. ¿Tú entiendes hoy el evangelio? Yo lo entiendo porque Él quiso que de las tinieblas que vean en mí saliera la luz. Ahora no vaya a decir a que alguno antes que Dios no ha querido en mí. No, lo que usted tiene que hacer, si usted no tiene esa luz, es caer de rodillas, arrepentirse y decir: Dios, ten misericordia de mí, por favor. Dame esa luz, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Yo no quiero vivir un año como el año 2019. Yo quiero un 2020 diferente, así que me arrepiento, caigo rendido ante ti y te pido, Señor, por favor, que me des salud. No clamaría por eso si no la tuviera. Si estoy clamando para que me dé más en lo poco que tengo. Por eso Pablo está hablando entonces ahí que fue el Espíritu Santo el que nos la dio a conocer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios. Miren lo que dice el versículo
10, la segunda parte, bueno, 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y por qué así? Porque el Espíritu es Dios. Porque dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Pone una analogía ahí, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu es Dios. Ya vimos que Jesucristo es Dios, y aquí el Espíritu es Dios, y por eso conoce las cosas de Dios. Por esa es la razón, es que el Espíritu nos da a conocer todas las cosas. Por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, mas cuando yo me vaya, os lo enviaré, y Él vendrá, y ¿qué hará? Y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace ese trabajo, y lo sigue haciendo hoy día a través, obviamente, de los expositores de la palabra de Dios. Otro punto acá, la sabiduría del Espíritu Santo es revelada por el Espíritu. Es que el creyente sí puede saber lo que Dios le ha revelado. Habíamos visto que el impío no. El creyente sí puede saber lo que Dios le ha revelado, hermanos. Se llama la sabiduría del plan de la salvación dada en el Evangelio, debido a que tiene al Espíritu Santo en su vida. Versículo 12. Note, por favor, hermano, agárrese acá porque no hay excusa. Escuche, hermano, a menos que usted sea un impío, no regenerado. Pero si usted es un regenerado, un maduro, como dice aquí, usted no tiene ninguna excusa, porque dice el verso 12, y nosotros. Pablo se mete entre los corintios, los creyentes, los maduros, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Recuerde que el espíritu del mundo es la sabiduría del mundo que perece, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, ¿qué recibimos? Sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Ah, qué maravilla! Pablo aclara primero, nosotros no somos como los impíos. Mira, hermano, el impío se le predica el Evangelio, lo sentamos en la banca ahí, espero que aquí no haya ninguno esta mañana, pero lo sentamos ahí en la banca. Él oye, pero no oye, ve, pero no ve. Parece que percibiera, pero no percibe. Entonces Pablo dice, nosotros no hemos recibido ese espíritu. No. Entonces nosotros no que recibimos, sino que recibimos el espíritu que proviene de Dios. O sea, fuimos regenerados, recibimos el Espíritu Santo que está en nosotros, pero tiene una razón de ser, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? El misterio oculto, el Evangelio que estaba oculto, que el Señor guardó, cosas que ojo no había unido yo, no pudieron entender el Evangelio. Fue dado al maduro, a los creyentes. Ahora lo aclara, Dios nos lo dio por el Espíritu. Así que si el Espíritu Santo, imagínense, si somos maduros, ¿qué quiere decir? Somos regenerados. Si el Espíritu Santo está en nosotros, o así, si usted ya fue regenerado y nació de nuevo, si yo ya fui regenerado y nací de nuevo, y como si fuera poco, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en ti, entonces por obvia razón y como fruto, tú y yo vamos a entender lo que Dios nos dio a conocer. Nadie puede pararse a decir, yo no entiendo. Obviamente que aquí sí podemos hablar de un progreso, porque se supone que si alguien lleva más tiempo y es serio en el estudio de la Escritura, va a entender un poco más. Hay cosas que yo no entiendo, que sé que los pastores que llevan más tiempo en la Reforma entienden mejor que yo, y por eso dependo de muchos predicadores. Yo no puedo pretender, yo tengo que escuchar a estos pastores. Yo no puedo pretender decir cosas que yo no entiendo y ellos van a entender mejor. Yo dependo mucho de la predicación expositiva de ellos, yo dependo mucho de comentarios de la Biblia, yo dependo mucho de todas estas personas que ya van adelante. Pero eso no quiere decir de que yo no pueda leer la Escritura ahora y no pueda entenderla, porque yo tengo al Espíritu Santo en mí. Además que soy regenerado, tengo al Espíritu Santo. Y Él me enseña. Usted, iglesia preciosa, si usted es un regenerado, ha nacido de nuevo y usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué más quiere para entender las Escrituras? ¿Qué más necesita? Por la gracia de Dios nos da predicadores y hasta un poquito gritones para cuando se están durmiendo ahí, no salten de la banca. Ese es el punto.
Amén. Amén. Pero ¿cuál es el punto acá? Podemos entender. ¿Alguien no entiende la escritura? Y si no, pasa al frente y le hago un exorcismo. Cristianamente una liberación. No, aquí no practicamos liberación en nada de eso. La liberación la da la palabra de Dios. Es un chiste nomás. Tengo que aclarar, es un chiste, ¿no? No, el pastor allá va a hacer exorcismos o libera. Ay, santo Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el creyente? Perdón, entre el creyente y el inconverso. La regeneración del Espíritu Santo. Y lo que estamos viendo acá, que el creyente puede entender, el impío no. Entonces, ¿qué hay que hacer con el impío? El impío no le va a entender. Y usted tiene que saberlo, yo tengo que saberlo, por eso tenemos que orar por el Espíritu Santo. Si tú no entras ahí, ¿cuántos familiares tiene usted que usted le habla? Y a veces usted se enoja y yo me enojo. Pero hacemos mal. Porque mi enojo antes lo hace enojar a él. Yo tengo que orar, pedirle misericordia a Dios y presentarle el Evangelio. Y decirle, arrepiéntase, crea, arrepiéntase, crea, arrepiéntase, crea. Pero no hay cambios. Eso ya es una obra de Dios. Amén. Y versículo 13. Por esa razón, dice Pablo, las palabras que hablamos o el evangelio que presentamos es sabiduría de Dios y no de los hombres, dada por el Espíritu Santo. Versículo 13. Dice, lo cual también eso, que dice que el Espíritu nos dio el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por esa razón, entonces, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría. Y esto es muy importante. Si esto es así, si es una obra del Espíritu Santo, danos a entender, hermano, mis estrategias sobran. Y aquí es donde yo quiero entrar a decir un punto muy fuerte, y es el siguiente, hermano. Mire, aquí, qué pena, puede funcionar afuera y está bien, y usted puede usarlo, y si quiere use. Pero eso sirve solo para la carne, para lo natural. Pero aquí, la filosofía y la psicología están mandadas a recoger. Aquí. Porque no hay psicólogo que le pueda hacer entender a usted su pecado. Le dice, no, eso es una malformación congénita. Eso es una tendencia que se puede corregir. O no, usted nació así, ahí ya no se puede hacer nada. Acepte su condición. Tiene que aceptarse y que la sociedad lo acepte. Usted viene así, hombre, medio flojón, medio desviado. ¿Sí? Se le torció la mano y por ahí se le torció todo. Y usted ya quiere ser una niña, una mujercita. Acéptese a sí mismo, que la sociedad tiene que aceptar. Tiene que aprender a convivir de esa manera. No, señor. La Biblia dice que eso es pecado. Arrepiéntase. La psicología le dice, tranquilo, mijo, lo amamos, lo aceptamos así. Sí, pastores psicólogos de 3 pesos. Porque si es un pastor, no puede ser psicólogo y mucho menos filósofo. No estoy diciendo que no estudie filosofía y psicología. Puede estudiar filosofía si quiere. Puede estudiar psicología si quiere. Pero no le sirve para el alma, para el espíritu de las personas. Tal vez con la psicología puede ayudar a arreglar problemas ahí en lo natural. Puede conocer el comportamiento del hombre. Conózcalo si quiere, por medio de la psicología. Pero no pretenda traer eso aquí. Porque no se puede. Dice aquí la Escritura, Pablo, verso 3. Si esto es así, entonces nosotros hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no sirve. Entonces, ¿cómo? Sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cuál es la razón? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí es donde yo tengo que, otra vez, rendirme y decirle, Señor, la sabiduría tuya está en la palabra. Pero aún en el momento de entregarla, tengo que quitar mi sabiduría y dejar que sea el Espíritu Santo. Amén. Tiene que es delicado ser un predicador. Por eso yo tiemblo todavía. Cristo precioso. Porque termina acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que coge
lo espiritual, la sabiduría de Dios, que es el Evangelio, y Él mismo lo va a acomodar ¿a dónde? A lo espiritual, en este caso a los creyentes, a los maduros, que son espirituales. Y yo no puedo venir aquí y pretender traer cosas del mundo, que no funciona. Es ahí donde más tengo yo que estar rendido ante el Señor, y más hacerle caso a lo que dijo Pedro. No podemos atender a las mesas, y algunos no entienden eso. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que dedicarnos entonces al estudio de la Biblia y a la oración. Es más, eso debería estar el pastor y nada más. Todo el tiempo el pastor debe ser, estudie la palabra, prepárese, ore, estudie, ore. Ese es el trabajo del pastor, para poder después enseñar. Y número 3, 5 minutos. La sabiduría del Espíritu Santo dada a los que han alcanzado madurez. La sabiduría del Espíritu Santo revelada por el Espíritu Santo, ya lo vimos. Y número 3, oculta para el hombre natural. Como ya lo dijimos, no nos vamos a expandir mucho allí. Esa sabiduría del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, pero hay que terminar los versículos. Es oculta para el hombre natural, o para el hombre carnal, o para el hombre no regenerado, que no ha nacido de nuevo. Versículo 14. Pero el hombre natural, lo presenta el hombre natural, o sea, el hombre que es normal, que no ha sido regenerado, que no es espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las puede entender. No las percibe porque para él son locura. ¿Para qué son? Locura. ¿Se acuerdan? Versículo 1, capítulo 1, que decíamos: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Aquí les Pablo a tomar el mismo contexto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. Dice para él, porque para él son locura. Y luego dice, y no las puede entender. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre carnal, el gentil, el impío, no las puede percibir, porque para él son locura. Número 2, no las puede entender. Él no las puede entender. ¿Pero cómo? ¿Acaso no tiene sabiduría? Sí, pero humana. Es impresionante, hermanos. El hombre natural puede hacer un avión. El hombre natural puede traer la vacuna para el SIDA. Puede tanto ensayo. El hombre natural puede hacer una cantidad. La tecnología que tenemos hoy día, todo eso lo puede hacer el hombre natural. Pero cuando llegan las cosas espirituales, no entiende nada. Por eso el error más grande es coger un cantante impío y ponerlo aquí a cantar canciones cristianas. El error más grande es que porque tal fulano de tal es un abogado, qué sé yo, un ingeniero, tiene 4 o 5 carreras, entonces llegó al Evangelio y ya en 6 meses, en un año, ya lo está poniendo a predicar. Dígame, ¿qué va a enseñar él? Toda la sabiduría humana, y él viene a contar chistes, a contar toda su vida pasada. Un cantante, ¿qué hace? ¿Sabe qué debe hacer un cantante de esto si realmente se arrepiente? Él debe coger esa guitarra o lo que tenga, esconderlo por allá, yo no sé de qué manera, arrepentirse, venir a la iglesia y por lo menos 5 años estar ahí. A ver si de pronto, después de 5 años, vuelve a coger la guitarra para tratar de cantar un himno tan siquiera. Pero hoy día, a los 2 meses, ya está cantando con la banda que hay por ahí, de crispetos. Igualitos a ellos. No. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente, en otras palabras, para que entienda la sabiduría de Dios, para que entienda el Evangelio, para que entienda la palabra de Dios, tiene que tener el Espíritu Santo. Míreme, si alguno esta mañana no tiene el Espíritu Santo, esa es la razón por la cual usted no entiende esto que tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, creer, arrepentirse. Es lo que toca. Solo el hombre regenerado, espiritual, o que tiene el Espíritu Santo, puede comprender. Y mire lo que dice el verso 15. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, ¿quién es ese regenerado? Juzga todas las cosas. ¿A qué cosa se refiere acá que juzga? Pero él no es juzgado de nadie. Ojo con esto. El hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere? Todo lo que es del misterio de Dios. Lo puede juzgar.
pero él no es juzgado de nadie. Esta palabra nadie, ¿a qué se refiere? Al hombre impío. Él no puede ser juzgado por ninguno de los hombres impíos. No está diciendo que no puede ser juzgado por hermanos en la fe que han crecido más o por pastores. No, porque debemos juzgarnos los unos a los otros. Está hablando acá, y entienda ese texto, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, puede comprender todo esto que el impío no puede comprender, pero él mismo no es juzgado de nadie, o sea, ninguno de los impíos lo puede juzgar a él. ¿Cómo es que lo juzga? Cuando le diga a usted es que yendo a esa iglesia, usted está loco. Usted le puede decir, no me juzgue que usted no sabe. Usted esto no entiende. Algunos, ¿qué es lo que dicen? Usted va a esa iglesia a llevarle la pata a ese pastor. ¿Sí o no que le han dicho eso? ¿Usted qué le va a decir? Allá usted entiende, usted no le va a decir eso porque no le va a entender, pero usted para adentro, no me juzgue, usted le puede decir para adentro, no me juzgue que usted lo entiende, a usted no me puede juzgar a mí. Yo lo hago porque tengo conocimiento de causa, soy espiritual, usted no. Mejor dicho, usted y un impío hablen de todo lo que sea, pero de hablar usted, lo peor que usted puede hacer es comenzar a hablarle con un impío de la palabra. O sea, usted sí puede hablarle a un impío de la palabra, pero no de que el impío le vaya a hablar a usted de religión. Eso es lo peor. No, yo le voy a hablar. Escúcheme, está bien, yo le hablo 5 minutos y usted me habla 10. Yo vengo a hablarle a usted el evangelio. Si quiere lo escucha, y si no, no va a perder mi tiempo con usted. Y termino con el verso 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo, el conocimiento de Cristo para comprender. Versículo 16, ¿cómo cierra? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y trae a colación varios pasajes. Romanos 11, que dice, ¿acaso alguien le puede enseñar al Señor? ¿Quién le dio al Señor? Nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le puede instruir? Nadie. O sea, el misterio de Dios está ahí, es revelado por el Espíritu Santo. Los regenerados lo entienden, los impíos no. ¿Y quién le puede instruir al Señor? ¿Quién le puede decir por qué hace así? Nadie le puede decir por qué hace así. Sin embargo, termina, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ojo acá, tener la mente de Cristo no es tener la misma capacidad de Cristo, sino más bien nosotros tenemos el conocimiento de Cristo. O sea, esa sabiduría que Él nos reveló, ahora la tenemos nosotros, hemos podido conocer. Y esa sabiduría es la palabra de Dios, que termina siendo la mente de Cristo, o el pensamiento de Cristo, o el conocimiento de Cristo. Lo tenemos ahora. En otras palabras, el cristiano tiene la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios. Amén. Puede hacer la voluntad de Dios porque la conoce. Así terminamos este punto, que se nos devolvió un poquito, la sabiduría del Espíritu Santo, dada a los que han alcanzado madurez, revelada por el Espíritu Santo y oculta para el hombre natural. Y damos por terminado el capítulo 2 para comenzar el capítulo 3. Póngase de pie y oramos.